Muy buenos días. Buenos días. Qué gusto poder saludarles, compañeros. Veo que ya están conectados Darío, María Ale y Dulce Saraí. Vamos a dar un espacio de unos 2, 3 minutos para dar tiempo a que el resto de compañeros se pueda unir a esta sesión. Gracias, ya se están uniendo los compañeros y compañeras. Es también para informarles que ya les Espérame, que estoy compartí. escuchando, amor. Para informarles que ya les compartí también el enlace de asistencia que ya se encuentra disponible en WhatsApp para que puedan llenar su asistencia del día de hoy, por favor. Vamos a dar un minuto más y empezamos porque veo ya que tenemos una mayoría en la clase. Bienvenidos, bienvenidas, buenos días tengan todos ustedes. Estamos dando un minuto más para poder iniciar esta sesión. Esta sería la sexta sesión. Sorprendentemente ya estamos en la sexta sesión y muchos temas que todavía tenemos que abordar. Eh, Vamos a dar un minuto más esperando a que el resto de compañeros se pueda conectar, así no se pierden de esta sesión. También háganme el favor de ir alistando su Constitución Política de la República de Guatemala y la ley del organismo judicial, por favor. Bien, creo que ya vemos una mayoría, entonces les tengo una buena noticia. El día de hoy pues no vamos a tener el examen parcial. Si habían algunos de ustedes que estaban preocupados que hoy vamos a tener examen, pues les comento que no va a ser ese el caso, que vamos a tener el examen hasta el próximo día de clases, el próximo martes. Déjenme ver el calendario. Tenemos esta sesión, es la sexta sesión y tenemos, veamos acá. Para el próximo 27, martes 27, sí tendríamos en definitiva el examen parcial. Entonces, todo lo que vayamos a desarrollar el día de hoy va a entrar justamente a examen, ¿verdad? Porque son temas que necesitan ser evaluados. Entonces, el día de hoy, justamente necesito que podamos tener nuestra constitución, porque la vamos a estar viendo, algunos artículos que se van a relacionar con el tema que vamos a desarrollar y también su ley de organismo judicial, por favor. Sí, Xiomara, veo su mano levantada. ¿Desea hacer alguna intervención? Tiene su micrófono apagado, no le podemos escuchar. Bien, en este momento voy a pasar a presentar, compañeros, ustedes me informan si pueden ver mi pantalla. Déjenme verificar, compañeros, me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla. Está cargando, licenciado. Listo, ya aparece. Muy bien. Xiomara,
Parece que tiene algunos inconvenientes porque no le podemos escuchar. O si nos puede escribir en el chat acá de Zoom. Ya escribió Xiomara en el chat de acá, licenciado. Ah, Dice que tu micrófono no funciona. muy bien, veamos. Ahorita les verifico. Que a mí no me aparece. Please remove. Ok, déjenme verificar. Mi micrófono no funciona, voy a salir y vuelvo a entrar. Muy bien. Ok, mientras Xiomara ingresa, vamos a ir avanzando un poquito sobre este tema. Es bastante fascinante el tema del organismo judicial porque vamos a estar aprendiendo algunas de las funciones, algunas de los requisitos que se necesitan para que un guatemalteco pueda eh, básicamente formar parte de la carrera judicial, cuáles son esos requisitos que señala la ley, cuáles son algunos principios que debe de observar el organismo judicial para sus funciones. Algunas leyes que se relacionan muy directamente con las funciones, con las competencias, las calidades del organismo judicial son estas que tenemos acá, que les coloqué en la pantalla. Primer ley y la más importante, que es la base de todo el ordenamiento jurídico, es nuestra Constitución. Y específicamente existe un apartado, un capítulo, una sección en la Constitución que aborda el poder judicial. Otra ley muy importante, la ley orgánica del organismo judicial, y es la ley del organismo judicial, el decreto 2-89, que más adelante lo vamos a estar viendo. Al momento de que usted labore o tenga la aspiración o tenga ese deseo, esa meta de poder trabajar como administrador de justicia, es decir, juez, usted va a tener que observar también la ley de la carrera judicial. ¿Cómo empieza usted su carrera judicial, valga la redundancia? Empieza cuando usted empieza a hacer pasantías en el organismo judicial. Es ahí donde usted ya inicia a formar parte del organismo judicial y su expediente, su información va a quedar registrada en la base de datos del organismo judicial para cuando existan plazas de notificadores, cuando existan plazas de secretarios, de oficial primero, oficial segundo, jueces de paz, jueces de primera instancia, ya su perfil va a quedar registrado y en ese sentido usted ya va a empezar a poder hacer carrera dentro del organismo judicial y, ¿verdad? Usted va a ir escalando en esos niveles que existen dentro de esta institución. Por otro lado, también algo muy importante es que recientemente se aprobó una ley que viene a facilitar, viene a incluir a la tecnología, viene a incluir las nuevas ciencias tecnológicas en la administración de justicia y con ello pues nace también una ley que es muy importante y ustedes la van a conocer más adelante cuando ya empiecen a ver el tema de derechos procesales, procesal de familia, procesal de trabajo, procesal civil, procesal mercantil, procesal penal. Todo esto va a ir relacionado con esta ley. Entonces, un tip que yo les puedo dar en este momento es que puedan adquirir la Ley de Tramitación Electrónica de Expedientes Judiciales, decreto 13-2022. Como mencionaba, esta ley es reciente en su creación. El año nos indica que fue creada y nace a la vida jurídica dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco en el año 2022. Esta ley nos permite a nosotros, como dice su nombre, tramitar de manera electrónica expedientes. Al momento de que usted más adelante en las presentaciones se van a dar cuenta y vamos a hacer este ejercicio de que existe también un casillero electrónico que tanto como guatemaltecos particulares como abogados colegiados, usted tiene esa herramienta que le va a permitir a usted recibir notificaciones, enterarse de que si su demanda fue
admitida, usted va a recibir notificaciones. Además, adjuntos, puede recibir también documentos importantes como las resoluciones de los diferentes jueces, etcétera, ¿verdad? Incluso la demanda de las partes, ¿verdad? Los memoriales que presenta la parte contraria también va a estar dentro de este, por así decirlo, nube que usted puede descargar para hacer su análisis, puede imprimir, puede descargar esos archivos y guardarlos como usted desee. Y por otro lado también vamos a tomarnos el tiempo en esta sesión muy rápidamente de leer el Reglamento General de Tribunales. Esto es algo muy importante. El reglamento, como su nombre lo indica, nos impone reglas para poder conocer cuáles son las distintas atribuciones o distintas funciones que le competen a los diferentes trabajadores de un juzgado. Ustedes se podrán dar cuenta que tenemos infinidad de juzgados atendiendo a la materia. Tenemos una gran cantidad variada y diversificada de juzgados. Tenemos los de turno penal, ¿verdad? Tenemos los de niñez, juzgados de femicidio, juzgados de extorsión, juzgados de trata de personas, tenemos los juzgados de trabajo, ¿verdad? Los juzgados civiles. Entonces tenemos una gran variedad, pero el reglamento es uno. Ese es el Reglamento General de Tribunales, donde nosotros como profesionales, como estudiantes o incluso también como partes dentro de un proceso, usted debe de conocer al momento de ya empezar a interactuar en este campo de la legislación, perdón, del litigio. Legislación es la ley, es el litigio, a eso me refiero. Litigar o litigio es que usted va a estar en constante movimiento, procurando, ¿verdad?, de que su expediente vaya avanzando en las distintas fases procesales. Y otra ley que se relaciona mucho con el tema de la administración de justicia es la ley en materia de antejuicios. Y lo vamos a ver más adelante porque esta ley también se relaciona directamente con el organismo judicial. No sé si hay alguna duda, pregunta hasta este momento. No sé si Xiomara ya está disponible o no la veo conectada. Veamos acá. No. ¿Alguna duda, pregunta, compañeros? Antes de continuar a la siguiente presentación. ¿Me siguen? ¿Están poniendo atención? Sí, Lick. ¿Estamos presentes o no tan presentes? Sí, licenciado. Acá estamos. Ok, gracias por confirmarme que me están siguiendo. Si no, tal vez los voy a perder o no me están siguiendo. Tal vez hablo muy rápido. Si hablo muy rápido, por favor, también háganmelo saber para que pueda hablar un poco más despacio. O si surge alguna duda, de pronto usted me interrumpe, levanta la mano o de una vez me habla para poder continuar. Y que todos me puedan seguir porque es muy importante este tema. Bueno, entonces entramos, cuando hablamos del organismo judicial, normalmente la primer función que se nos viene a la mente y es un pensamiento lógico aceptable, es que si estamos hablando del organismo judicial, del poder judicial, rápidamente podemos suponer que la función que realiza este organismo es de administrar justicia, ¿cierto? Administrar justicia. Y lógicamente es correcto, ¿verdad? Está aceptable. Pero vamos a encontrar también que no solamente el organismo judicial se encarga de la administración de la justicia como tal, sino tiene otra función, y eso la vamos a aprender en unos momentos. Entonces, apoyándonos en el capítulo 4, artículo 203 de la Constitución,
busquemos este artículo y alguien que me haga favor de voluntariamente dar lectura íntegra al artículo 203 constitucional. Licenciado, artículo 203, independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. Sí. ¿Sí? Sí, así es. La justicia se imparta de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de los juzgados. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Muy bien, muchas gracias. Este artículo es base y es clave. Si pueden hacer pueden colocarle una pestañita. ¿Se acuerdan que en algún momento hablamos de las pestañitas en su Constitución? Acá es donde debería de colocar una pestañita colocando organismo judicial, ¿verdad? Ahí empezaríamos a hablar en la Constitución sobre este organismo. Y como en la lectura encontramos, aquí lo acabo yo de resumir, que básicamente el organismo judicial tiene la facultad de administrar justicia, ejecutar sentencias, tiene que observar el principio de independencia judicial. Y acá quiero comentarles algo muy importante sobre el principio de la independencia judicial. Ustedes se van a dar cuenta más adelante cuando empiecen a litigar, incluso en el ejercicio, en el ejercicio que les impuse en el semestre pasado, se pudieron dar cuenta que el ejercicio trataba de que usted pudiera hacer espacio para ir a escuchar por lo menos una audiencia. ¿Se acuerdan de ese ejercicio quienes estuvieron conmigo el semestre pasado? Sí, licenciado. ¿Sí? ¿Y les sirvió mucho? ¿Aprendieron? Sí, la verdad que sí, porque uno, o sea, uno va a ver cosas de que, por ejemplo, ¿verdad? Así como el fiscal, o sea, tiene todo, o sea, definitivamente, ¿verdad? Tiene que saber, pero es, o sea, por ejemplo, el juez, ¿verdad? Que uno se espera que diga una cosa y él dice otra cosa, ¿verdad? A pesar de que hay también abogados ahí, bueno, el que yo fui, que tenía, digamos, evidencia y todo, pero así, pues el juez dijo, ¿verdad?, de que no servía eso de evidencia. Bien. Eso es, ¿por qué traigo este tema y por qué traigo este ejercicio acá y cómo podría relacionarse ese ejercicio con el principio de la independencia judicial? Porque, por ejemplo, que usted va a escuchar una audiencia con, con el juez de paz penal del municipio de Villanueva. Usted va a las audiencias todos los días escucha al menos una audiencia. ¿Y qué pasa luego? Que usted va al mismo, no al mismo juzgado, pero bueno, sí al mismo juzgado, solo que en diferente jurisdicción. Ya no sería el de Villanueva, sino que usted va a Misco a escuchar las audiencias del juez de
Paz Penal de Misco. Y usted va todos los días a escucharlo, todos los días a escuchar al menos una audiencia. Usted se va a dar cuenta de que el juez de paz penal de Villanueva no va a resolver como está resolviendo el juez de paz penal de Misco. ¿Por qué? ¿Por qué no van a resolver de la misma manera? Si la ley es la misma. Que ellos están utilizando el Código Penal, utilizan la Constitución, utilizan el Código Procesal Penal, pero ¿por qué no resuelven de la misma manera todos los casos? ¿Será por su propio criterio? Por los criterios, así es. Y cuando hablamos del principio de la independencia judicial, más que todo este principio se basa en el criterio. El criterio de cada juez es totalmente diferente al juez de Villanueva, al juez de Misco, al juez de la capital, al juez de Zacatepeques, al juez de Chiquimula, de Jutiapa, etc. Y eso es algo muy preocupante también, porque hay jueces, y a mí en lo personal, a mí me ha tocado experimentar injusticias. Por ejemplo, ¿ustedes saben qué es una medida sustitutiva? ¿Han escuchado de la palabra medida sustitutiva, del concepto jurídico medida sustitutiva? Sí, Lick. ¿A qué se refiere una medida sustitutiva? Por ejemplo, una medida sustitutiva puede ser el arraigo, Ujú, presentarse ya sea al juzgado, al Ministerio Público, a firmar el acta. ujú, Y correcto. pues esa es una medida sustitutiva, ¿verdad, Lick? ¿Y qué sustituye? La prisión, pues como una, Correcto. es como, Ujú. se me va la palabra, es como una, bueno, no sé si es lo mismo, yo lo estoy confundiendo, Lick, como un arresto, no, no es un arresto domiciliario, se me fue la palabra, pero es algo parecido, no sé, Prisión usted me corrige. preventiva. Eso, prisión preventiva, Ok, gracias. muy bien. Efectivamente, así como a grandes detalles, a grosso modo, acabamos de escuchar una muy buena definición de lo que es una medida sustitutiva. La medida sustitutiva sustituye que usted vaya a estar en una prisión preventiva, o sea, le van a limitar el derecho de la libertad prácticamente. ¿Y con qué objeto le limitan a una persona el derecho de la libertad? Porque o va a ser ligada a proceso y esto al momento de ligarse a proceso a una persona tiene dos caminos. Una, las medidas sustitutivas y otra, por el periodo de la investigación que esté en prisión, guardado una prisión, ¿verdad? Entonces las medidas sustitutivas, hay una gran variedad de delitos en nuestro Código Penal y en otras leyes accesorias que permiten la posibilidad de otorgar una medida sustitutiva. Y acá es lo injusto que yo venía mencionando, que hay jueces que, entre comillas, se la llevan de bastante duros, ¿verdad? De bastante duros, y niegan las medidas sustitutivas. Solo por el hecho de que, bueno, esta es mi judicatura, este es mi juzgado, y yo aquí decido a quién le otorgo medidas sustitutivas y a quién no. Pero la regla principal o la regla en la que yo me guío es a nadie otorgar medida sustitutiva. Y realmente acá, digamos, este principio de la independencia judicial que es bueno, se está convirtiendo en algo que no es tan bueno, ¿verdad? Porque se le da mucho poder a los jueces de poder decidir, por ejemplo, y ustedes se darán cuenta actualmente si están siguiendo las noticias y si están ustedes al pendiente del acontecer nacional, ustedes me podrán dar un ejemplo actualmente de un caso que es un caso mediático porque se le ha dado mucha atención. Ustedes me dirán si se les viene algún caso en mente de la semana pasada o de esta semana.
sé quién está lavando ahí su ropa, pero vamos a quitar acá. Mute. Bueno, les decía, no sé si tengan fresco, si han dado ustedes seguimiento a algún tipo de, bueno, primero si están viendo las noticias, ¿verdad? Y si de esas noticias que ustedes vieron, se les puede venir algún ejemplo a la mente de lo que estamos discutiendo. Licenciado, la captura de Ligia Hernández. Ese caso que estaba viendo yo que ya es un, este, ¿cómo le puedo decir? Pero en fin, que es sobre algo de la víctima que estaba viendo yo, pero que la agarraron por el caso de Semilla, que entendí que como que por defraudación ay, ¿cómo le llaman eso? De votaciones ilegales, algo así, y campaña no autorizada, que solo vi un pequeño resumen, ¿para qué le voy a mentir? Sí, no. No vi todo completo. Bien, bien, por ahí vamos, sí. No, justamente ese es el caso que yo tenía en mente, ¿verdad? Porque estos delitos que supuestamente y el Ministerio Público, pues es más adelante, en la próxima sesión que tengamos, en la segunda fase, ya nos toca hablar del Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, yo digo supuesto porque quien debe de realmente investigar es el Ministerio Público, ¿verdad? Si esos delitos supuestamente son ciertos o no, el Ministerio Público tiene a cargo la investigación. Pero hablando ya de los delitos, esos delitos sí tienen una medida sustitutiva. ¿Y por qué no le otorgaron una medida sustitutiva? Porque ya detrás, ¿verdad? Ya detrás de lo que ya conocemos, el principio de la independencia judicial. Al final el juez decide si le otorga o no le otorga. Es por eso que la enviaron a prisión. Aunque ya sabemos también, ¿verdad?, de que el juez es cuestionado, el juez no tiene visa, está considerado como un actor corrupto y antidemocrático. Entonces, obviamente sus resoluciones van a ir en el sentido de una persecución política y aquí ya no estaríamos hablando de un organismo judicial objetivo, un organismo judicial que es imparcial, ¿verdad? Sino que este organismo judicial que actualmente estamos viendo es un organismo judicial instrumentalizado para la persecución de la oposición política, ¿verdad? Entonces eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta y tener mucho cuidado porque el principio de la independencia judicial es el criterio que cada juez tiene sobre cómo decidir sobre algún caso que él esté conociendo. ¿Se acuerdan también de uno de los de uno de los ejemplos o uno de los temas que yo les hablé que tenía un divorcio voluntario? ¿Se acuerdan de mi divorcio voluntario que les estaba comentando? ¿No? Yo sí, licenciado, y que le ponían que faltaba una firma, que no sé qué. Esto también sucede por el tema del principio de independencia judicial, que si al juez no le gustó cómo usted redactó la demanda, le va a pedir que la vuelva a hacer. Entonces, o sea, es criterio del juez, pero la ley no dice eso, que si al juez no le gusta, tiene que usted volver a hacer su demanda, ¿verdad? Entonces, la interpretación de la ley es otro tema. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto del principio de la independencia judicial. Por otro lado, también los jueces deben de observar en todo momento el principio de supremacía constitucional. ¿Qué es o de qué nos trata este principio? Si alguien pudiera compartir, ¿qué se les viene a la mente cuando hablamos del principio de supremacía constitucional? ¿Qué quiere decir?
pueden apoyarse en el artículo 204 de la Constitución. Tal vez es un alto régimen de ley, licenciado, como que es la ley mayor o superior. Sí, eso significa que en todo momento, en todo momento, los jueces que van a conocer un caso tienen que poner en primer lugar a la Constitución. Porque, como dice el nombre del principio, supremacía constitucional significa que la Constitución es lo más supremo, es la ley suprema y tienen que, antes de poder entrar a analizar otra ley, primero la Constitución, ¿sí? Y sí, Hamilton. Buenos días, licenciados. Y pues lo que usted nos comentaba, ¿verdad? Sobre la supremacía de la ley, que ninguna ley es superior a la constitución política de la República. Ahí es donde vemos la pirámide de Kelsen, ¿verdad? En esa podemos establecer la vinculación con la supremacía de la ley, ¿verdad? En algunos aspectos o en algunas áreas también, ¿verdad? A veces la constitución, pues se queda un poco corta, por ejemplo, en materia de derechos humanos, ¿verdad? Que a veces pues ahí ya tenemos que ir a ver tratados y convenios internacionales, ¿verdad? Sí, correcto. Solamente, gracias. No, sí, efectivamente, cuando hablamos de supremacía constitucional, una de las cosas que nos deben venir a la mente inmediatamente es la pirámide de Kelsen. Es por eso que anteriormente, dentro de las primeras clases de derecho, es muy importante conocer la pirámide de Kelsen, porque cuando graficamos la pirámide de Kelsen, en la cúspide vamos a encontrar la Constitución, ¿verdad? Porque es la más importante. Y ya luego de ella se derivan las otras leyes que ya van en las ordinarias, luego las individualizadas, etcétera, ¿verdad? Pero el tema de derechos humanos es otro tema también muy importante, porque no los derechos humanos, los tratados y convenios en materia de derechos humanos no los podemos poner arriba de la Constitución, pero tampoco los podemos poner abajo, sino que van en paralelo, en el mismo sentido, en la misma línea, en el mismo nivel, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de tratados de comercio, libre comercio, tratados en otros temas que no son derechos humanos, estos obviamente van abajo de la Constitución, ¿sí? Sí, Claudia. Licenciado, disculpe, ¿será que usted no nos podría hacer el favor de explicarnos la pirámide? Así como que, ¿cómo le explicara yo? Más concreto, que va arriba, que abajo, porque realmente ninguno de los licenciados que hemos tenido no lo han explicado, sino que nos tocan el tema así como lo está haciendo usted. Como ustedes saben, la Constitución va arriba, pero nos quedamos hasta ahí. Y lo hemos leído, pero no es como cuando alguien le explica a uno, mire, esto va así, así, así. No sé si usted pudiera. Les puedo compartir un esquemita para que se puedan guiar, un esquema donde está explicado. Este tema normalmente se toca en Introducción al Derecho, Teoría del Estado o Teoría del Derecho. Ajá. Y Derechos Humanos, nuevamente se toca el tema, y también se toca el tema en Derecho Penal. Y en Derecho Constitucional, por supuesto, que se va a tocar el tema en Derecho Constitucional 1. Entonces, sí, con mucho gusto les puedo yo compartir en WhatsApp el documento que contiene explicada la pirámide de Kelsen para que ustedes puedan ahí tomar referencia de cómo se estructura el ordenamiento jurídico en base a esa pirámide. Gracias, licenciado. Bien, y luego tenemos acá, si se dan cuenta, una figurita de un juez y inmediatamente una flechita que indica que tiene antejuicio, artículo 206.
Leamos rápidamente. Dice que el derecho de antejuicio para magistrados y jueces. Eso significa que los magistrados de las Cortes de Apelaciones y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen el derecho de antejuicio. Y el día de hoy, justamente el día de hoy, se aperturó el espacio, se abrió la convocatoria para que los abogados y abogadas que deseen participar como candidatos a poder ser electos de acuerdo a los requisitos, ¿verdad? Si cumplen con la nota, si cumplen con los requisitos, pueden optar a esta elección de magistrados de Corte de Apelaciones y los magistrados de Corte Suprema de Justicia. ¿Se acuerdan que habían visto también que les había dejado un ejercicio de al menos ver una sesión de las comisiones de postulación, ¿cierto? Y leyeron la ley de comisiones de postulación, ¿cierto? Entonces, ¿para qué nos sirvió esto? Para este momento que al día de hoy ya se encuentra abierta la convocatoria para abogados y abogadas que pueden participar a ser magistrados. Y estamos hablando de los magistrados, tienen el derecho de, jueces y magistrados tienen el derecho de antejuicio. Entonces les quedaría de tarea leer la ley en materia de antejuicio. 15 artículos tiene. Es una ley muy pequeñita. Y la ley en materia de antejuicio nos indica quiénes son los personajes que tienen antejuicio. Pregunta general, ¿quiénes consideran ustedes, atendiendo a su conocimiento que han adquirido en las noticias o leyendo la prensa, quiénes podrían tener derecho de antejuicio en Guatemala? Además de los que aprendimos hoy, los magistrados y jueces. Tengo entendido los secretarios de la presidencia. Los alcaldes. Ah, gracias, señor. Alcaldes, Bueno. gracias. Alcaldes, sí. Secretarios. Bueno, en este caso no los secretarios, sino sería el secretario privado de la presidencia. Sí, exactamente. Jueces y magistrados, ¿qué más? Los diputados Los diputados. y el presidente de la República. ¿Solo el presidente? Vicepresidente. Vicepresidente. ¿Y quiénes más? Si van siguiendo el hilo de todo lo que pasó el año pasado, también hay otros personajes que también se meten a tener derecho de antejuicio. La fiscal general del Ministerio Público. Correcto, sí, perfecto, sí, sí, sí. Sí, es que esta señora ya está en la cabeza ahí de los guatemaltecos. Esa bomba... Todos los fiscales. ¿Perdón? Todos los fiscales son que tienen antejuicio. Vamos a verlo en la ley del organismo judicial. Perdón, en la ley del Ministerio Público. Yo entiendo que es solo la fiscal general. Solo la fiscal general. Los fiscales no. Catherine. Lick, disculpe, nos queda menos de un minuto. ¿Quieren Ok, les respondo la última. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral también tienen. O sea, hay varios. En esa ley ustedes van a poder aprender un poquito más sobre qué es el antejuicio, quiénes podrían gozar de este beneficio. Entonces vamos a dejar acá la primera parte. Háganme favor de volverse a conectar para poder terminar esta presentación y la siguiente parte ya es un poco más emocionante. Entonces, háganme favor de conectarse, por favor.